Siento muy agradecido con Dios y con todos ustedes porque me dan esta oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra y pues compartiendo, hermanos, de lo que Dios nos da, hermanos. Precisamente pues pido sus oraciones para poder seguir adelante con nuestro ministerio, por cada uno de los predicadores, de los evangelistas, por todos aquellos que trabajan para la iglesia y pues por su servidor. Bueno, como dice el hermano, Dios me ha dado la gran bendición, hermanos, de no únicamente predicar, sino que aparte, pues la capacidad, la habilidad para poder escribir himnos. Llevo ya casi 40 años, hermanos, escribiendo himnos. Ha sido un ministerio, el de los himnos, muy difícil, hermanos, porque cuando yo comencé a escribir himnos, pues hubo mucho rechazo, porque hace 40 años, hermanos, pues la Iglesia de Cristo pensaba que el himnario de cantos espirituales era la Biblia cantada. Así es que traer un himno fuera de ese himnario era casi una blasfemia y pues se me cerraban mucho las puertas, ¿verdad? Pero en esos 40 años, hermanos, que llevo escribiendo himnos, pues el Señor me ha dado la oportunidad de dejar esta herencia para la iglesia. Hace años recopilé, no todos porque no me fue posible, pero recopilé 72 himnos de los que he escrito e hice el himnario que lleva por título Himnos y Coros de la Iglesia de Cristo. Son 72 himnos de los que he escrito más o menos unos 150 himnos. Y en ese himnario pues recopilé de los que ya son más conocidos y otros que no eran tan conocidos. Mi primer himno fue el de Adelante. Adelante en la batalla, Cristo es el capitán, Él nos lleva por el triunfo de la vida espiritual. Adelante en la lucha contra el mundo del pecar, es muy grande el enemigo, pero Cristo es sin igual. Adelante, adelante. Hace 40 años más o menos escribí ese himno, hermanos. Cuando lo escucho todavía de veras siento la sensación de que no fui yo, porque realmente veo ese himno y digo, ¿cómo lo escribí? Pues no sé, porque es Dios. Yo siempre he dicho eso, Dios es el que da los mensajes, no es uno, ¿verdad? Siempre he dicho, son himnos que Dios me da. Después vinieron muchos himnos más, el de ¿qué harás si Cristo viene hoy? Podrás decir yo listo estoy, sabes que un día volverá, piensa que puede ser hoy, prepárate, prepárate, prepárate. Ese himno también hace muchos años, el de Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor, Él será tu guía, a tu lado irá. Y sigue el himno, ¿verdad? Luego un himno que cantaban mucho los jóvenes en una época, el de ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido, alza tu voz y canta para el Señor. Y seguía ese himno, ¿verdad? El de alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y más himnos, hermanos, que gracias a Dios, hermanos, algunas congregaciones ya los cantan, ¿verdad? Como les digo, ha sido una lucha muy, muy fuerte porque al principio, pues nadie me hacía caso, hermanos, me cerraban las puertas. Llegó un momento dado, hermanos, en esos 40 años que dije, pues yo creo que ya no voy a escribir himnos porque pues nadie me hace caso, ¿verdad? Y hubo años en que no escribí porque yo pensaba que no se cantaban, hermanos, y de no haber hecho un paréntesis, hermanos, yo creo que llevaría, yo creo que, no sé, 300 himnos o no sé cuántos, pero hubo una época en la cual yo no escribí himnos porque yo sentía que pues no tenía que cobrar, pero gracias a Dios, hermanos, me di cuenta que pues no, hay lugares donde sí los cantan, donde ha sido de mucha bendición. Para mí es un privilegio cuando alguien me escribe y me dice, hermanos, sus himnos los estamos usando para esto otro, y así es que ha sido una gran bendición. Bueno, no quiero consumir mucho tiempo, quiero entrar al mensaje porque vamos un poquito retrasados. Pero pido sus oraciones. Para este año, hermanos, el 2020, pues fue una prueba para todos, ¿verdad? Yo en este año 2020 pensaba grabar 3 CDs, ¿verdad? Ya tengo 2 CDs, el del himnario con 72 cánticos, el del Cantos para Niños, que también ya lo grabé y que lo promuevo. Escribí 24 cantos para niños, el libro para el matrimonio que escribí, y para este año mi plan era pues grabar 3 CDs. Un CD con mis composiciones más recientes, que en lo personal me satisfacen mucho por los temas que abordo,
ese CD, otro CD con cantos especiales para las hermanas, con letras especiales para ellas, y otro CD que era una sorpresa, pero pues menos, ese 2020 pues no se pudo hacer nada, ¿verdad? Llegó la pandemia y pues no, todo se detuvo, y estoy esperando nada más a que haya un poquito de pausa para poder ir al estudio, que pueda entrar ya sin ningún miedo, hermanos, ir a la imprenta por más himnarios. Pero hermanos, pues yo creo que eso se tiene que realizar, porque esto es para Dios, no es para la gloria del hombre, es para Dios. Y este 2020, pues no pude ver, hermanos, como muchos planes de ustedes también se vinieron abajo, pero tenía ese plan, un CD con las composiciones más recientes y con himnos para las hermanas y otro CD, pero pues seguimos adelante, hermanos. Así es que pido sus oraciones para poder perseverar. Bueno, hermanos, quiero entrar al tema. Último tema, gracias hermanos por sus atenciones, por tomarme en cuenta, gracias a Dios. Y mi último tema que me asignaron se titula Crisis Familiares. Crisis familiares. Bueno, hermanos, quiero empezar rápidamente repasando lo que ya vimos. Las crisis son parte de la vida. Yo les explicaba que en los años 70, me acuerdo que había gerentes, había empresarios que decían, las crisis son malas en la empresa, hay que evitarlas a toda costa. No, hermanos, las crisis en la vida son parte de la misma, son inevitables y lo que es más, son necesarias para poder crecer. Dios permite crisis en mi vida para que yo pueda crecer. Y las crisis familiares también así son, hermanos. Tarde o temprano, alguna crisis vendrá a mi familia. Tarde o temprano, alguna crisis vendrá a tu hogar, a tambalearlo, a zarandearlo. Y lo más importante es que tenemos que entender para qué sirve la crisis. Si no la puedo evitar, si tarde o temprano vendrá, ¿para qué sirve la crisis? Cuando venga la crisis a otras familias de la congregación donde me reúna, a otras familias que sean conocidas mías, en lugar de hablar, en lugar de escandalizarme y hablar mal por aquella familia, decir, ¿cómo es posible que esta familia de la iglesia esté pasando por este problema, por esta crisis, y hablar mal y escandalizarme? No, hermanos, mejor reflexione, mejor medite, mejor prepárese, porque tarde o temprano a su familia, a su hogar, esas crisis van a venir. No lo podremos evitar. No podemos impermeabilizar mi familia para que no entre ninguna crisis. Eso es imposible. Cristo fue muy claro. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. La crisis va a venir. En una ocasión, el Señor Jesús le dice a Pedro, Lucas 22:31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me niegues 3 veces, que niegues que me conoces. Fíjense, hermanos, Cristo le dice a Pedro, Pedro, prepárate. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, o sea, vienen crisis muy duras para ti. Y Pedro como que no lo creyó. Cristo usa aquí una figura muy sencilla. Pedro, Satanás te pidió para zarandearte como al trigo. ¿Saben cómo limpiaba el campesino antiguo y quizá hoy todavía, cómo limpiaba el trigo ya cosechado? Lo limpiaba zarandeándolo fuertemente, golpeándolo contra el suelo, para que soltara toda la paja y quedara el trigo limpio. A veces el trigo estaba tirado en el suelo y con un azote le golpeaban para que el trigo suelte la paja y quede el puro trigo. Dice Pedro, cuidado. Satanás ya te pidió para zarandearte fuertemente como al trigo. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, cualquier zarandeo que venga, cualquier crisis, yo no voy a soportar. Es más, dice, no únicamente a la cárcel, hasta la muerte te voy a seguir. Dice Jesús, Pedro, ten cuidado con lo que dices. Satanás te va a zarandear en tal manera que antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y 3 veces vas a decir, no lo conozco a este hombre. Porque el zarandeo va a estar terrible. Hermanos, les tengo una noticia.
Satanás nos ha pedido para zarandearnos. Es más, ya nos está zarandeando con esta crisis de la pandemia. Y Satanás nos ha pedido. Y Dios ya le dio permiso. Como ya nos explicaron, Dios no nos manda cosas terribles. Él permite que pasen por la misma maldad del ser humano y porque Satanás está para eso. Te tengo una mala noticia, hermano, que me escuchas, varón. Satanás pidió a tu esposa y la vas a zarandear de tal manera que tú como varón vas a sufrir. Cuando veas cómo Satanás toma a tu esposa y la vas a zarandear con enfermedades. Y vas a decir, Señor, mejor a mí. No, 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 es a tu esposa. Satanás pidió a tu esposa. Y vas a llorar. Y vas a pedir que pase esa crisis. Al ver cómo Satanás toma a tu esposa y la zarandea con una enfermedad, con crisis económica, con crisis morales. Hermana que me estás escuchando, te tengo una mala noticia. Satanás pidió a tu esposo. Voltea a verlo si estás aquí. Voltea a ver a tu esposo. Y ya lo pidió. Y Satanás va a zarandear a tu esposo en tal manera que tú vas a decir, Señor, mejor yo. No, no, es a tu esposo. Satanás pidió a tu esposo. Y lo va a zarandear en tal manera que vas a decir, Señor, ya, Satanás, suéltalo. O sea, cuando ves a tu esposo enfermo, con crisis económicas, cuando lo corran del trabajo, cuando lo suspendan por la pandemia, cuando se altera hasta el azúcar, la presión, porque su esposo no sabe cómo hacer, Satanás lo va a estar zarandeando. Ya lo pidió. Hermanos, pero lo más terrible, hermanos, que me están escuchando, Satanás pidió a tus hijos. Ah, cómo duele, hermanos. Cuando Satanás zarandea a nuestros hijos. Dice uno como padre, mejor a mí, pero a mi hijo no, pero Satanás ya pidió a tus hijos. Qué horrible se siente cuando Satanás pone en crisis a tus hijos y los zarandea. Cuando tus hijos se enferman. Cuando tus hijos fracasan. Cuando tus hijos tienen un proyecto y Satanás se los tumba. Y dices tú, ¿por qué a mis hijos? Bueno, porque si son las crisis, van a venir. Preparémonos mejor, hermanos. Porque las crisis son necesarias. Son inevitables. Y recordemos, las crisis son para crecer. Pero recordemos lo más importante, dice Jesús a Pedro. Satanás ya te pidió, te va a zarandear terriblemente. Pero dice Jesús, pero ¿sabes qué? Yo ya rogué por ti para que tu fe no falte. La fe, hermanos, va a ser el punto de apoyo importante para superar cualquier crisis. Quiero en esta ocasión hablar de 4 tipos de crisis que van a venir a nuestra familia. Y cuando estas crisis vengan, hermanos, si no es que ya están, recordemos, Jesús pide por nosotros para que nuestra fe no falte, porque va a ser la fe el punto de apoyo para superar cualquier crisis. Hay 4 tipos de crisis que indiscutiblemente van a venir. Y vamos a basarnos en una historia bíblica, hermanos, en una historia de una familia de Dios que sufrió crisis tremendas. El papá ya no hallaba cómo salir de estas grandes crisis. Primero, 4 tipos de crisis. Primero, hermanos, a nuestra familia van a venir crisis gratuitas. Crisis que yo no busco. Es más, crisis que yo no provoqué. Es más, crisis que ¿por qué vino a mí si no la buscamos? Son crisis gratuitas que van a venir y que tenemos que aceptar. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias y si no, nomás apúntenle, yo voy a leerlo. Génesis 34, verso 1 y verso 2. No vamos a ver toda la historia, vamos a ir por partes para ir desglosando esta historia. Primero, crisis gratuitas. Crisis que mi familia no busca. Es más, no me las merezco porque no las busqué, pero me llegaron. ¿Y qué hago con esto? Dice Génesis 34, 1 al 2. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. Dice, a ver a las hijas del país. ¿A qué salió Dina? Aquí lo dice, a ver a las hijas del país. Solo a eso. Dice, verso 2, y la vio Siquem. Aquí está la clave. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Dice verso 3, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. Crisis que yo no provoco.
Crisis que mis hijos no provocan porque no las buscaron. Hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor en esta historia? Dice, Dina, la hija de Lea, sale de su casa. ¿Y por qué sale? Sale inocentemente, hermanos. Ella simplemente, lo que dice la Biblia es que salió, dice, a ver a las hijas del país. Ella simplemente sale a buscar amigas. Sale a buscar compañeras de su propia edad, de su propia edad, nada más. El texto, hermanos, no dice que esta muchachita salió a buscar aventuras, no salió a buscar novio, no salió a probar el mundo, simplemente ella sale a buscar amigas. Si usted lee un poquito la historia, se da cuenta que probablemente era una niña que se sentía sola. Tenía 12 hermanos, sí, pero qué diferencia de edad y además 12 varones. La mamá, lea la historia y vea cómo era la mamá. Es decir, lo más probable es que esta muchachita se sentía sola. Simplemente busca a alguien con quien platicar. Busca a alguien con quien convivir. No fue con maldad. Dice el verso 2, y la vio Siquem. Nótese, la vio Siquem. Ella no tomó la iniciativa de esta situación. Siquem fue el que la miró. Y seguramente Siquem, cuando la ve, dice, esta muchachita es una muchachita de familia. Inocente, hermanos, como nuestros hijos. ¿Tiene usted hijos, hermano? Desde niños van a la iglesia, cuidado. Los hacemos muy inocentotes. Y cuando van al mundo, el muchacho del mundo, los muchachos del mundo lo ve y dice, este viene bien inocente, por no decir, viene bien tonto, torpe, a esto lo pueden volver fácilmente. Fue lo que miró Siquem. Mira Siquem a Dina y él fue el que la miró. Y lo más probable es que pensó, a esta muchachita fácil me la envuelvo. Era un príncipe, imagínense. Era un príncipe Siquem. Era un Brad Pitt cavernícola, era un Justin Bieber de los tiempos aquellos. Dice, este galán pronto la va a ser víctima, esta muchachita inocente, hermanos. Él tomó la iniciativa, no fue ella. Hermanos, ella no podía tomar la iniciativa. En aquel tiempo así era, la mujer nunca tomaba la iniciativa. Él tomó la iniciativa. Y es evidente, hermanos, que él no tenía buenas intenciones, porque dice la Biblia que entonces la deshonró, abusó de ella, abuso de confianza. Y por el contexto entendemos que tuvo relaciones sexuales con ella sin que la amara. Él realmente buscaba aprovecharse de Dina. Pero él nunca contó que después de abusar de Dina, se enamora de ella. No estaba en el plan de Siquem, se enamora de ella. Y entonces cambia la situación y le dice al papá, papá, por favor, mira, pasó esto con esta muchacha. Habla con el papá de ella y tómala por mujer para mí. El plan cambió, hermanos, pero el plan original no era ese. Dina realmente fue abusada, fue mancillada, jugaron con ella, la engañaron. Hermanos, Dina fue víctima. Nosotros los hombres pobrecitos, ¿verdad? Nosotros, hermanos, Hermanos, al parecer tenemos problemas con la transmisión con nuestro hermano Jesús Amaya. Vamos a esperar a que se reconecte. Y ya que parece que se le cayó el internet, hay un problema en la conectividad. Nuestro hermano está hablando acerca de Dina y acerca de cómo fue mancillada de una forma inocente. Ella se presenta y va en busca de amistades y encuentra que siempre hay lobos afuera que están cazando a nuestras hijas e hijos, porque esto no es exclusivo de las mujercitas, sino también de los varones. Así de que hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque afuera hay mucho lobo
cazando a nuestras ovejitas y nos damos cuenta cómo se las llevan. Desafortunadamente, no existe la malicia para darse cuenta de Listo, que... hermano. Ya. Adelante, Gracias, hermano. continuamos. Disculpen, algo pasó. Bueno, decíamos, Dina sale de manera inocente. Decíamos, hay crisis que vienen gratuitas. Yo no las busqué. Dina no lo buscó. Se encontró con Siquem, un joven largo de uñas que ahí se aprovecha de esa situación. Le explicaba yo, ¿o qué diremos? Seremos como muchos mexicanos misógenos que dicen, no. Es que Dina algo hizo, ella tuvo la culpa. ¿Sabía usted que hasta nuestros políticos mexicanos son misógenos? Vivimos en un país donde se abusa mucho de la mujer. ¿Sabía usted que hace poco un político mexicano estaba diciendo, cuando se estaba hablando de la violación de las mujeres, en México se violan muchas mujeres, un político mexicano dijo, no. Lo que pasa es que a las mujeres en México las violan, voy a decir algo que es muy duro, pero lo tengo que decir, porque lo dijo un político mexicano, así es como piensa la gente. Dice, lo que pasa es que en México violan a las mujeres porque en su casa no les enseñan a que cierren bien las piernas, por eso las violan. Cierra bien las piernas, ¿cómo es posible? O sea, no, es que hay cosas que la mujer no busca. Miren, hace poquito en México, creo que fue en el estado de Aguascalientes o en San Luis, en uno de esos dos, pasó el problema de una niña como de 6 o 8 años que fue violada. Y el caso fue llevado ante un juez. Y el juez liberó al violador, hermano, lo liberó. ¿Y saben cuál fue el argumento del juez para liberar a ese violador de esa niña? El argumento fue, no, es que la niña no tuvo placer cuando la violaron. Entonces este sujeto queda libre. Entonces diciendo, pero ¿cómo es posible? Dina, volviendo al caso de Dina, hermanos, aquí dice la palabra de Dios que fue deshonrada. Ella iba a buscar amigas nada más. ¿Y qué fue lo que encontró? ¿Y qué vino la familia? Una crisis terrible, hermanos. Terrible, ¿por qué? Pero aquí el punto es, hay crisis que llegan a mi familia que yo no estoy buscando, son gratuitas, van a llegar. Y lo mejor, hermanos, es prepararnos. Hermano que me escucha y hermana que me escucha, hay crisis que usted no está buscando, pero le van a llegar gratuitamente. Usted prepara a su hijo, lo prepara perfectamente. Por ejemplo, su hijo le pide un carro o usted le va a facilitar un carro para que se mueva, para que vaya a la escuela, para que vaya al trabajo. Y le dice usted a su hijo, mira, mi hijo, te voy a facilitar un carro, pero yo te voy a preparar. Y usted como padre cristiano prepara a su hijo para el carro. Dice, miren, mi hijo, ¿sabes qué? Tienes que ser mayor de edad, ya eres mayor de edad, ahora sí te voy a facilitar el carro, pero ¿sabes qué? Mira, te voy a enseñar a manejar. Y usted enseña a su hijo a manejar de manera responsable. Es más, lo manda a un curso de manejo, a una escuela de manejo. Y cuando usted comprueba que su hijo ya aprendió a manejar correctamente y hasta le saca su licencia, tienes que traer licencia y seguro de carro, todo lo prepara. Y sucede que usted preparó bien a su hijo para que maneje correctamente por la ciudad. Pero hermanos, cuando su hijo sale bien preparado y responsable, sucede que en sentido contrario viene un borracho que invade el carril en sentido contrario y su hijo choca contra ese borracho responsable y al chocar desvía el carro y mata a una familia que estaba esperando ahí en la banqueta. Dice usted, pero ¿por qué mi hijo? Si lo preparé, mi hijo iba con mucho cuidado, pero hay tanto irresponsable manejando el sentido contrario de la vida, que a veces nos llegan problemas que yo no busqué. ¿Me explico? Le pasó a Dina. Ella iba manejando bien, pero se encuentra alguien que viene en sentido contrario y causa un accidente terrible. Y ahora el problema es para Dina, para Jacob y para la familia. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sido testigos de este tipo de problemas? Usted prepara a su hijo, lo manda a la universidad porque quiere que sea un hijo responsable, lo capacita, su hijo va a trabajar y sucede que en el trabajo se encuentra un amigo y que ese amigo es su jefe de mucha confianza y llega, papá, fíjate que qué buen trabajo encontré, sabes, el jefe inmediato mío es mi amigo, lo conozco de la universidad y fíjate que, qué bueno, mijo, que vas a progresar en esa empresa, ¿sí? Y sucede que el jefe, con mucha confianza a su hijo, le firma documentos. Oye, fíjate que fírmame estos documentos porque tenemos prisa y su hijo, confiando en ese compañero, le firma todas las cosas.
y mañana su hijo está en la cárcel porque firmó cosas que no debía firmar. Me dijo, ¿por qué firmaste? Papá, es que es mi amigo. Yo nunca pensé que él me iba a hacer eso y ahora está en la cárcel. Y el verdadero culpable, libre, verá como el viento. Dice usted, ¿pero por qué? Porque hay crisis, hermanos, que llegan a mi familia y yo no las busqué ni la familia mía. Llegan y son gratuitas. Usted tanto que se cuida por el COVID, se lava las manos, se pone su cubrebocas, casi nunca sale, va al trabajo y llega y nada más se baña, se limpia y todo lo sigue al corriente. Sí, pero su compañero que está a un lado, los fines de semana se va de parranda, hace fiestas en su casa, sin cubreboca, y llega y lo contamina a usted. Dice, pero pues yo, ¿por qué? Yo no sé, yo ¿qué hice? Pues nada, hermano. Hay crisis que son gratuitas, pero para esto, hermanos, otra vez la receta es la misma, vamos a hablar al final, es la fe. Dice Jesús, yo he rogado por ti. Satanás te va a zarandear con crisis que tú no buscaste, como Dina. Pero dice Jesús, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Segundo tipo de crisis. Crisis que vienen a veces porque no sabemos controlarnos de los estímulos externos del mundo. Hermanos, dice aquí mismo, Génesis 34, pero ahora veamos verso 7. Dice, y los hijos de Jacob, o sea, Dina fue mancillada. Siquem va con el papá y dice, Señor, discúlpeme, miren, abusé de su hija, pero vamos a arreglar el problema. Yo estoy arrepentido, realmente me di cuenta que amo a su muchachita, a su hija, y mi papá quiere hablar con usted para casarnos y hacer todo bien. Los hermanos de Dina, fíjese lo que hicieron. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Dice, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza a Israel. Dice, acostándose con la hija de Jacob, lo que no debería de haber hecho. Fíjese aquí, crisis que vienen porque no nos controlamos de los impulsos, de los estímulos, pero externos. Dice aquí, los hijos de Jacob, o sea, los hermanos de Dina, cuando oyeron lo que le pasó a Dina, dice aquí dos emociones. Se entristecieron y se enojaron mucho. Y dijeron, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué este hombre tuvo que venir a abusar de mi hermana? Y dos emociones, tristeza y enojo. Hay crisis que vienen, hermanos, que no son gratuitas. Vienen porque no controlamos nuestras emociones. Dicen por ahí, la inteligencia emocional, que hay 4 emociones básicas. Bueno, otros dicen que son 6. Yo me voy por 4 porque está más sencillo, ¿no? Dicen que hay 4 emociones básicas y que toda la gama de emociones que tenemos son la mezcla de estas 4. Dice que son 4, el enojo, la tristeza, la alegría y el miedo. 4 emociones básicas. Y que el problema no es que estas estén en mi corazón, o sea, porque son básicas y todos los tenemos. Todo ser humano tiene 4 emociones básicas: enojo, tristeza, alegría y miedo. Las demás son la mezcla, todas las demás emociones son la mezcla de estas 4. Son naturales. La cuestión es a cómo las controlo. Esos hombres tuvieron 2. Se entristecieron y se enojaron mucho. Hermanos, ¿y qué hicieron? Dice, bueno, Siquem habla con Jacob. Jacob le dice, miren, pues somos hijos de Dios. Si quieren que hagamos esto, tú quieres casarte con mi hija y quieres que seamos una sola familia, tienen que circuncidarse. Porque tenemos un pacto con Dios y nosotros no convivimos con incircuncisos. Siquem amaba tanto ya, o sea, fíjese el cambio de este muchacho mundano. Ahora amaba tanto a Dina, a la primera que humilló, ahora la ama. Y le están diciendo, ¿quieres casarte con mi hija? Te vas a circuncidar tú, tu papá y toda tu gente. La circuncisión es una operación muy dolorosa. Ustedes saben qué consiste. Cortarle el prepucio y duele mucho. Y más en aquellos tiempos, no había bisturís muy finos, era con cuchillos de pedernal, imagínense el dolor. Y Siquem amaba tanto a Dina que dice, lo voy a hacer. Por Dina me circuncido yo, mi papá y toda mi gente. Dice, verso 24, mismo capítulo de Génesis 34, dice, y obedecieron Hamor y Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Dice, y circuncidaron a todo varón, a cuanto sea por la puerta de la ciudad. Dice, verso 25, pero sucedió que al tercer día
Cuando sentían ellos el mayor dolor, dice, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida. Obvio, estaban circuncidados todos, desprevenida, y mataron a todo varón. A Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Dice, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Dice, tomaron sus ovejas, vacas, asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo y a todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos los niños, a sus mujeres y dice, y robaron todo lo que había en sus casas. Y como bandoleros, hermanos, ¿qué problema? ¿Qué hicieron Simeón y Leví? Fueron y mataron a Siquem, ese muchacho que ahora estaba arrepentido, y a su papá. Pero, hermanos, qué cobardía. Se esperaron al tercer día, cuando esos muchachos, bueno, estas gentes ni siquiera podían correr porque la circuncisión es cuando más dolía. Los agarran acostaditos y van y los matan a todos, cobardes. Se comportaron como bandoleros, pero no se conformaron con matarlos. Robaron todo, saquearon las casas, llevaron ovejas, vacas, chivas y a los niños y a las más mujeres se las llevaron de esclavos, hermanos. ¿No les parece esto terrible? Cuando el papá lo sabe, dice, hijos, ¿qué hicieron? Me metieron en un problema. ¿Qué no saben que aquí todas las ciudades son hermanos, son hijos de Cam? Me han hecho abominable, hermanos, crisis que vienen porque no controlamos nuestros impulsos, porque no controlamos lo que sentimos, los sentimientos, hermanos. Se comportaron como bandoleros, como malandros, como pandilleros, pero de lo peor. ¿Por qué hacen esto? Dice Jacob. Me han hecho abominable ante todos aquí. Nos van a matar ahora. Hermanos, dicen ellos. ¿Y por qué no? Había de tratar a esta gente, mi hermana, como ramera. Hermanos, crisis que vienen porque no nos controlamos cuando el mundo nos provoca. ¿Por qué esta gente iba a tratar a mi hermana así? A veces las crisis vienen porque somos nosotros o alguien de la familia que no se controla ante los estímulos del mundo. Mi hijo, ¿por qué caíste en la droga? Papá, es que mis amigos me invitaron. ¿Qué no podía decirles que no? Es que mis amigos me invitaron y tú eres bien regañón conmigo. No me das libertad y por eso me caí en la droga. No. Es que tú no sabes controlar tus impulsos. Crisis que vienen porque uno mismo las provoca. ¿Por qué tu matrimonio está en crisis? Es que cometí adulterio, pero hermano, ¿pero por qué cometí adulterio? Es que usted sabe, es que mi esposa me descuida, es que ya no me atiende, y en el trabajo pues está ahí una compañera que pues ¿para qué quiere que le diga, hermano? Es que me provocó. No, es que tú estás siendo víctima de ti mismo. La crisis que viene es porque tú no controlas tus impulsos que el mundo exterior te está mandando. Tienes problemas ahora, y esto es muy común aquí en México, porque te roban la luz. Aquí en México le llamamos los diablitos. O sea, no hago contrato de luz y pongo un diablito y me robo la luz. Y en mi casa siempre hay luz, sí, pero hice un diablito y no es una trampa y no estoy pagando luz. Es un delito, hermanos. Y es federal. Hasta que me capta la Comisión Federal y viene, oiga, ¿usted por qué tiene luz? No, pues es que todos aquí tienen, el vecino también, no, ¿usted por qué tiene? O sea, no somos capaces a veces, hermanos, de controlarnos ante los estímulos que el mundo exterior nos está mandando. Entonces, hay crisis que son gratuitas. No hacemos nada, vienen solas. Hay crisis que vienen porque uno mismo las provoca. Porque reaccionamos ante las cosas sin control. Y nos falta inteligencia emocional y espiritual para poder reaccionar de la manera correcta o responder de manera correcta. Hay crisis, hermanos. Tercer tipo de crisis. Hay crisis que vienen porque la frustración, el enojo, las emociones que no sabemos controlar se canalizan contra la misma familia.
Dice, sigamos con la lectura, pero ahora vamos al capítulo 35, verso 22. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, ya no estaba en Betel. Dice, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Voy a sintetizar mucho la historia. ¿Qué pasó? Dina fue mancillada. Simeón y Leví van y hacen aquella matanza. Dice Jacob, ¿qué pasó? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué no se controlaron? Miren, me han hecho abominable. Dice Dios, ¿sabes qué? Mira, aquí ya no estás a gusto. Mira, dice Dios a Jacob, vete a Betel. Betel, ¿saben qué significa? Casa de Dios. Jacob, ¿estás en problemas? Necesitas irte a Betel, a la casa de Dios. Jacob sabía dónde estaba Betel. Betel fue el lugar donde hace muchos años atrás, Jacob, huyendo de su hermano, llega a ese lugar y ahí Dios le da un sueño. ¿Se acuerdan? Aquella escalera que va de la tierra al cielo. Y que despierta asustado y agarra una piedra y la unge. Dice, esto es Betel, casa de Dios. Bueno, dice Dios, mira, vete a Betel. Hermanos, cuando vienen las crisis, las gratuitas o las que vienen por mi causa, la solución es vete a Betel, Jacob, casa de Dios, la iglesia, hermanos. Pero ¿saben qué pasó? Voy a sintetizar la historia. Jacob se levanta y pasa entre las ciudades y dice, Dios envió temor para que nadie lo atacara. Si Dios no infunde temor sobre los pueblos, se van sobre Jacob y lo hacen pedazos. Pero Dios envió un temor sobre la gente y Jacob pasó y no lo atacaron. Y llegó a Betel. Pero yo no sé por qué, hermanos. Jacob se sale de Betel. O sea, ¿por qué te sales de la casa de Dios? Jacob se sale de Betel y cuando se sale de Betel muere Raquel y entonces dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, o sea, ya lejos de Betel, entonces siguen los problemas. Y Rubén, hermanos, va y duerme, humilla, ataca a su papá, porque fornica con una de sus concubinas de papá, imagínense. Rubén le está diciendo a su papá, papá, no estoy de acuerdo, te tengo mucho coraje, porque tú no supiste actuar. ¿Y qué manera de canalizar tu coraje? Te voy a dar donde más te duele. Y Rubén se levanta, hermanos, y tiene relaciones con la concubina de su padre. Esta, hermanos, es una agresión contra su papá. Es otro tipo de crisis. Cuando en mi propia familia empezamos a agredirnos. Cuando el esposo, cuando papá ataca a mamá. Cuando mamá ataca a mi papá y no están en paz. Cuando los padres se desquitan contra los hijos y los hijos contra los padres. Crisis que vienen porque entre nosotros mismos como familia empezamos a agredirnos. ¿Sabía usted, hermano? Este mecanismo está en el fondo de casi todo drogadicto. ¿Sabía usted que un drogadicto es un suicidio muy lento? El drogadicto sabe lo que está haciendo, sabe que se inyecta veneno, sabe que eso lo va a matar y sabe que lo está matando lentamente, pero lo hace a propósito. Hay una especie de sadismo, de masoquismo más bien. Le gusta ensartarse la aguja, que le duela, le gusta sentir cómo entra la droga y cómo queda todo atolondado, todo atontado, y le gusta sentir cómo se va diezmando, le gusta, encuentra sabor. Se está matando lentamente el drogadicto, ahí él lo sabe. Es un mecanismo psicológico muy complicado, pero eso es lo que pasa. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando con ese drogadicto? ¿Por qué se mata lentamente? Porque está comprobado. La gran mayoría, o casi todos de los drogadictos, lo hacen porque odian o a su papá o a su mamá. En el fondo hay un odio hacia ellos, o a los dos, o a uno de los dos. Tienen mucho coraje y se quieren matar lentamente. Por eso, hermanos, cuando la mamá o el papá de un drogadicto, cuando ve que el hijo está drogado, se acerca llorando y le dice, la mamá, por ejemplo, se acerca a su hijo y le dice, mi hijo, ¿por qué haces eso? ¿Qué no ves que me partes el alma? ¿Saben qué dice el drogadicto muy dentro de sí? Eso es lo que quiero. Por eso no funciona. La mamá piensa que si le digo a mi hijo que cuando lo veo así me muero, se me parte el alma, dice, a lo mejor se va a calmar. No, no se va a calmar. Al contrario, le está dando más, le está echando fuego al fuego. Lo está avivando.
Porque el drogadicto cuando escuche a su mamá que dice, mi hijo, me muero, me matas cada vez que te drogas, dice, pues por eso lo hago, porque te tengo coraje. En el fondo es lo que está diciendo. Y me voy a drogar más, a ver si te mueres antes que yo. Eso es lo que pasa, hermanos. Familia que se ataca una contra otra. Rubén se levanta, hermanos, y agrega a su papá. Yo no sé por qué, a lo mejor la historia nos dice que Jacob, cuando llegan y le dicen, tu hija fue mancillada por mi hijo y mi hijo quiere casarse con tu hija. Dice la Biblia que Jacob no dijo nada, hermanos. No contestó. Yo no sé si ese silencio le molestó mucho a Rubén. ¿Por qué te callas? Y ahora dice Rubén, yo tengo mucho coraje contra mi papá. Y no lo mato pues no porque es mi papá, pero me voy a acostar con su concubina. ¿Sabías que poco tiempo después de esto, Génesis 37, 18, es cuando los hermanos venden a José? Dice, y cuando ellos vieron de lejos a José, dice, antes que llegara a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Esta familia ya estaba deshecha, hermanos. El hijo agrede al papá. Y entre hijos ya no se pueden hablar. Y los hijos, unos de ellos, ven a José con odio. Y una vez y usted ya sabe la historia, que lo ven llegar, antes de que llegue, cuando lo ven de lejos, dice aquí, conspiraron para matarlo. La idea no era venderlo, era matarlo, era la idea original. Pero después, Judá se le prende el foco, una brillante idea. Dice Judá, si lo matamos, ¿qué ganamos? Ganamos de dinero. Dice, mejor lo vendemos. Y todos, cierto, se les prendió el foco y mejor lo vendieron. Porque si lo matamos no ganamos nada, ganamos más vendiéndolo, hermanos. Qué brillante idea que denota el coraje, el odio, el rencor entre la misma familia. Crisis que vienen. Es el tercer punto, hermanos. Porque en la misma familia empezamos a tener coraje, desprecio. Hijos contra el padre, padre contra hijos. Y en el fondo, ¿sabe qué? Lo que querían era, vamos a ver qué cara pone papá. Tenían coraje a papá. Vamos a decirle que una fiera se... Fíjese qué mente tan perversa. ¿Hasta dónde llega el coraje contra la misma familia de estos muchachos? Me imagino que eran muchachos. Abajo ya ni eran muchachos. Es más probable que ya no eran. Pero dice, vamos a venderlo. Vamos a desgarrar la túnica. Vamos a mancharla de sangre de un animal. Y vamos a decirle a papá, una fiera se comió a José. Imagínense, hermano. El coraje que le dieron a papá para que inventen esas historias. Hermanos, 3 tipos de crisis. Las que son gratuitas, las que vienen cuando yo no me controlo a lo que está sucediendo en el mundo exterior, y las que vienen cuando entre nosotros mismos como familia nos empezamos a atacar. En las 3, hermanos, la solución es la fe. Y no se sorprende, hermanos. Mejor preparémonos, porque cualquiera de las 3 puede venir. Pero la última, Génesis 38, la misma familia. Dice Génesis 38:1, aconteció en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues poco después de que Dina fue deshonrada, poco después que salen huyendo y van a Betel y se van de Betel, y entonces Rubén se levanta contra papá. Poco, en aquel tiempo, ¿cuándo? Poco después, cuando venden a José como esclavo, dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. ¿Se dan cuenta, hermanos? Era tan angustiante esa familia que uno de ellos dice, ¿saben qué? Yo ya no aguanto más mi casa. No aguanto a mi papá, no aguanto a mi mamá, no aguanto a mis hermanos, yo me voy. Y se fue. Toda la historia en la cual Judá se casa, ustedes saben la historia de Judá y Tamar, todo eso no sucede en la casa. Judá se fue, hermanos. Qué triste es cuando un hijo se va, huye de la casa, porque dice, ¿para qué estoy en mi casa? Mira, yo no quiero llegar al punto, dice ese muchacho, de agredir a mi papá. Estoy harto de tanta agresión entre mis hermanos. Yo no quiero agredir a mi papá ni a mi mamá, yo mejor me voy. Y se fue, hermanos. Huyó, harto de esta familia. No quiero nada con ellos.
no quiero ver a mi papá, no quiero ver a mi mamá, ya no quiero ver a mis hermanos, y se va. Qué triste, hermanos, cuando los hijos se van y huyen de la familia. A veces huyen despistadamente, pero se van, porque ya no quieren ver a la mamá, al papá o a los hermanos. 4 tipos de crisis, pues. Esta última, cuando los hijos huyen. Y hay muchas maneras de huir. No nomás huir porque se va de la casa y quién sabe dónde ande. Huyen también, hermanos, cuando cometen lo más terrible, el suicidio. Qué triste es cuando un hijo no encuentra otra salida más que morir. Y llega la mamá y el papá y encuentra al hijo colgado. Se ahorcó. ¿Saben qué hizo ese muchacho? Huyó de la casa. Prefirió ahorcarse que agredir a su papá. Prefirió matarse que agredir a su mamá o seguirlos agrediendo. Prefirió ahorcarse que seguir peleando con sus hermanos. Pero como no pudo huir a otra ciudad, mejor dice, ya me muero. Y se suicida. Qué triste es eso. No estamos exentos, hermanos. No nos escandalicemos. Las crisis son propias de la vida. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido y te va a zarandear. Pero acuérdate, yo he rogado a ti para que tu fe no falte. La solución para Pedro era eso, la fe. Nunca nos olvidemos, en una crisis, cualquiera que ésta sea, que tenemos un abogado para con el Padre. El trabajo de Cristo no ha terminado. Él ya murió en la cruz por nosotros y lo resucitó, pero ahora está intercediendo por nosotros. Cuando el Señor Jesús ve que Satanás me está zarandeando con cualquiera de estos 4 tipos de crisis, el Señor está dispuesto, y como lo hizo con Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falte. Hacer lo que hizo Jacob, en parte. ¿Cuál fue la respuesta divina? Con Jacob, Jacob, salte de ahí cuando está el problema tremendo y vete a Betel. Allí en Betel te espero. Betel es casa de Dios. Hermanos, cuando la crisis terrible nos azote, cuando Satanás orandee, el lugar más indicado como refugio es la casa de Dios. Y la casa de Dios es la iglesia. Yo no sé por qué Jacob se salió de Betel. Lea usted Génesis después y se va a dar cuenta que se va de Betel y camina un buen tramo. Y fuera de Betel es cuando siguen los problemas. Rubén hace lo que hace, venden a José y Judá se va. ¿Por qué se salió de Betel? No lo sé. Pero es una lección para nosotros. Y para terminar, hermanos, quiero leerles lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el epicentro y al mismo tiempo la solución a estas cosas? ¿Sabe usted por qué viene tanto problema? El problema, hermanos, viene por la ausencia de Dios. La solución es que Dios entre a mi familia, que Dios entre a mi vida. ¿Qué dijo Josué? Escojan ustedes lo que van a hacer. Pero si ustedes quieren irse a los dioses paganos ajenos, váyanse. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a nuestro Dios. En mi casa reina Dios. Esa es la solución. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Por qué el mundo está como está? El mundo está de cabeza, hermanos. Y cuando el mundo está de cabeza, muchas familias cristianas también vamos a sufrir, porque estamos en el mundo. Y que el mundo esté convulsionándose de alguna manera nos afecta a nosotros. Pero ¿saben cuál es la solución? Que Cristo entre a nuestro hogar. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Voy a leerlo rápidamente, una lectura larga, usted le puede hacer más en su casa, más calmadamente, más pausadamente. Dice Pablo, Romanos 1:18 en adelante, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios habla al hombre. Aquí está hablando del gentil.
No está hablando del judío ni de nosotros, está hablando del gentil. Dice, verso 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, fíjense que está la clave, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí está la clave de todo, hermanos. Habla del gentil, pero aplica a todos. ¿Cuál fue el problema? El hombre conoce a Dios. El problema está que el hombre, conociendo a Dios, dice, no le glorificaron ni le dieron gracias. Le dieron la espalda. Por lo tanto, hermanos, escuche bien esto. Cuando el hombre no honra a Dios, cuando el hombre, en lugar de honrar a Dios, honra a otras cosas y no a Dios, a las cosas y no a Dios, entonces Dios dice, bueno, tú no me quieres, yo me retiro de ti. Ese es el problema. Y cuando Dios se retira del ser humano, entonces viene la decadencia. Por eso dice, verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron de su lascivia unos con otros, cometiendo usos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí está, hermanos. Cuando el hombre rechaza a Dios, Dios se retira. Es la ausencia de Dios la que provoca la decadencia. Y fíjense, hermanos, aquí Pablo, no es casualidad, la primer decadencia de un hombre que abandona a Dios, o de la humanidad, cuando abandona a Dios, es la decadencia sexual. Una sociedad decadente en la sexualidad indica que Dios ya la abandonó. Y Dios la abandonó porque el hombre ya no quiere nada con Dios. Dice, y lo primero que pasó es que mujeres y hombres se encendieron en lascivia unos con otros e hicieron cosas vergonzosas. Se refiere a una sexualidad promiscua. La señal de que una sociedad está sin Dios porque Dios ya la abandonó, porque esa sociedad lo rechazó, es que se pervierte su vida sexual. Por eso dice, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí está la explicación, hermanos. Es la ausencia de Dios. Y luego dice, da una serie de la avalancha del pecado. Dice, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Verso 30, murmuradores, detractores. Fíjese, la avalancha de pecado que se viene. Comienza con la promiscuidad sexual y luego la avalancha, dice, verso 31, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, no son niños, dice, son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. La avalancha fue impresionante, hermanos. ¿Y todo cómo comenzó? Cuando el hombre no quiere nada con Dios. Dios lo abandona y viene la avalancha, hermanos. ¿Cuál es la solución, hermanos? ¿Cuál es el problema? El problema de hoy, hermanos, es que el hombre ha expulsado a Dios de todos los lugares. Por eso estamos como sociedad. Ese es el problema, no nos sorprenda. Pablo en Romanos aquí lo explica. ¿Sabe cuál es el problema? Es que el hombre de hoy expulsó a Dios de las escuelas seculares. Ya lo expulsó. Como si Dios fuese el peor estudiante. O como si Dios fuese el peor maestro. Ya está expulsado de las escuelas. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios expulsó al hombre no más de las escuelas. Ya lo expulsó de la política. Como si Dios fuese el político más honesto y más corrupto. Ya lo expulsaron. ¿Sabe cuál es el problema? Que el hombre expulsó a Dios del matrimonio. Como si Dios fuese el esposo más violento o la esposa más celosa. Ya lo expulsaron. ¿Sabe cuál es el problema? Que el hombre de hoy expulsó a Dios de la familia.
como si fuese un hijo latoso o revoltoso, o como si fuese un padre incompetente. ¿Cuál es la respuesta? Dice Dios, tú me expulsas, yo me voy. Pero cuando Dios se va, viene la avalancha del pecado. ¿Cuál es la solución, hermanos? Permitir que Dios entre en nuestro corazón. Al menos nosotros como familias cristianas. Escuchemos aquel texto bíblico que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es para nosotros, no es para los invitados. Está hablando a los cristianos. Dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta. Me dejaste fuera. ¿Cuántas familias cristianas hemos dejado afuera a nuestro Dios? Nos envolvemos en el torbellino de la crisis y se nos olvida que afuera está Dios. Y cerramos la puerta y Dios está afuera tocando la puerta. ¡Ay, ábreme! Lo que necesitamos, hermanos, que dijo Cristo, es fe. Dijo Dios a Jacob, es Betel. Dice Pablo, es Dios. La presencia de Dios en mi familia. Si el mundo lo ha expulsado, dijo Josué, al menos yo no. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Podremos decirlo, hermanos? Para terminar, hermanos, lo que el mundo necesita hoy es menos internet y más Dios en la familia. Lo que mi familia necesita es menos celular y más Biblia en mi casa. Más oración. La presencia de Dios en nuestra vida. Si Dios sale de la vida del ser humano, queda un vacío. Y ese vacío termina por colapsar la humanidad. Es lo que está pasando. El hombre de hoy ha expulsado a Dios de la educación, de la política, del matrimonio. Si por el hombre fuera, hermanos, enviáramos a Dios a la luna, allá fuera de aquí. Y ese vacío es lo que está provocando esto que estamos viviendo. El terremoto tiene un epicentro, hermanos. Todo terremoto tiene un epicentro. El terremoto que estamos viviendo, el epicentro está en que Dios, o hemos expulsado a Dios de nuestra sociedad. Abramos la puerta para que Dios entre en mi familia. Y seamos como Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Si ustedes no quieren, es su problema. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé paciencia, que Dios fortalezca nuestra fe, que abramos las puertas de nuestro corazón, no expulsemos a Dios de nuestra vida. Si lo hacemos, quedará un vacío y la avalancha, hermanos, de pecado no nos sorprenda si viene sobre nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias, son muy amables, hermanos.